Buenas noches, gente. El día de hoy continuaremos con la lectura de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en el capítulo 21, que lleva de título La fábula de los tres hermanos. Harry se volvió hacia Ron y Hermione. Tampoco ellos parecían haber entendido. ¿Ha dicho usted las Reliquias de la Muerte? Eso es, ¿no han oído hablar de ellas? No se me sorprende, pues muy pocos magos creen en ellas. Acuérdense aquel cabeza de chorlito que estaba en la boda de tu hermano, dijo mirando a Ron, que me agredió por llevar el símbolo de un famoso mago tenebroso. ¡Qué ignorancia! Las reliquias no tienen nada que ver con la magia oscura, al menos en el sentido estricto. Uno simplemente utiliza el símbolo para darse cuenta que otros creyentes con la esperanza de que lo ayuden en su búsqueda. Echó varios terrones de azúcar a su infusión de raíz, la removió y bebió un sorbo. Perdone, intervino Harry, pero sigo sin entenderlo del todo. Para ser educado bebió también un sorbo de la infusión. Estuvo a punto de vomitar. La bebida era asquerosa, como si alguien hubiera licuado pastillas de todos los sabores con gustos a mocos. Bueno, es que los creyentes buscan las reliquias de la muerte, explicó Xenophilus mientras se relamía como si estuviera encantado con la infusión de Gurdy-Raíz. ¿Pero qué son las reliquias de la muerte?, preguntó Hermione. Supongo que no conocen la fábula de los tres hermanos, ¿no?, inquirió y dejó la taza vacía. No, contestó Harry, Ron y Hermione. No, contestó Harry, pero Ron y Hermione dijeron sí. Vaya, Potter, pues todo empezó a partir de esa fábula, afirmó Xenófilos muy serio. Veamos, he de tener algún ejemplar por algún sitio. Paseó vagamente la mirada por las montañas de pergaminos y libros que había en la habitación. Yo tengo un ejemplar, señor Lockwood, dijo Hermione y sacó los cuentos de Virrell el bardo del bolsito de cuentas. ¿Es el original?, preguntó Xenophilus asombrado, y al ver que Hermione sentía, sugirió: bueno, pues, ¿por qué no nos lees esa historia en voz alta? Así nos aseguraremos de que todos entendamos. De acuerdo, aceptó Hermione nerviosa. Abrió el libro y Harry vio el símbolo que estaba investigando que aparecía al principio de la página. Hermione tosió un poco y comenzó a leer. Había una vez 3 hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera. Mi madre siempre desea medianoche, le interrumpió Ron, que se había puesto cómodo con los brazos detrás de la cabeza para escuchar la lectura. Hermione lo miró con fastidio. Perdona, es que si te imaginas que esa medianoche da más miedo, se excusó. Claro, como no pasaremos bastante miedo ya, terció Harry burlón. Xenófilos no parecía prestarles mucha atención y contemplaba el cielo por la ventana. Sigue, Hermione. Los hermanos llegaron a un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado, pero como los 3 hombres eran muy diestros en las artes mágicas, no tuvieron más que agitar sus varitas e hicieron aparecer un puente para salvar las traicioneras aguas. Cuando se hallaron hacia la mitad del puente, una figura encapuchada les cerró el paso, y la muerte les habló. ¿Cómo que la muerte les habló?, interrumpió Harry. Es un cuento de hadas, Harry. Está bien, perdona, sigue. Y la muerte les habló. Estaba contrariada porque acababa de perder a 3 posibles víctimas, ya que normalmente los viajeros se ahogaban en el río, pero ella fue muy astuta y fingiendo felicitar a los 3 hermanos por sus poderosos poderes mágicos, les dijo que a cada uno que tenían la opción a un premio por haber sido lo bastante listos para eludirla. Así pues, el hermano mayor, que era un hombre muy combativo, pidió la varita mágica más poderosa que existiera, una varita capaz de hacerle ganar todos los duelos a su propietario. En definitiva, una varita digna de un mago que había vencido a la muerte. Esta se encaminó hacia un sauco que había en la orilla del río, hizo una varita con la rama y se la entregó. A continuación, el hermano mediano, que era muy arrogante, quiso humillar aún más a la muerte y le pidió que le concediera el poder de devolver a la vida a los muertos.
La muerte tomó una piedra a la orilla del río y se la entregó, diciéndole que la piedra tendría el poder de resucitar a los difuntos. Por último, la muerte le preguntó al hermano menor qué deseaba. Este era un poco más humilde y también más sencillo, más sensato que los tres, y no se fiaba de nadie. Así que le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que ella pudiera seguirlo. Y la muerte, de mala gana, le entregó su propia capa invisible. ¿La muerte tiene una capa invisible? Volvió a interrumpirla Harry. Sí, para acercarse a sus víctimas sin que la vean, confirmó Ron. A veces se harta de correr detrás de ellas agitando los brazos y aullando. Perdona, Hermione. Entonces, la muerte se apartó y dejó a los tres hermanos que siguieran su camino, y así lo hicieron, mientras comentaban maravillados la aventura que acababan de vivir y admiraban los regalos que les había dado la muerte. A su debido tiempo, se separaron cada uno y cada uno se dirigió a su propio destino. El hermano mayor siguió viajando a lo largo de una semana y al llegar a la más lejana aldea buscó un mago con el que mantenía una grave disputa. Naturalmente, armado con la varita de Sauco, era inevitable que ganara el duelo que se produjo. Tras matar a su enemigo y dejarlo tendido en el suelo, se dirigió a una posada donde se jactó por todo lo alto de la poderosa varita mágica que le había arrebatado la propia muerte, y del invencible que se había vuelto gracias a ella. Esa misma noche, otro mago se acercó con sigilo mientras el hermano mayor yacía borracho como una cuba en su cama. Le robó la varita y por si acaso le cortó el cuello. Así fue como la muerte se llevó al hermano mayor. Entretanto, el hermano mediano llegó a su casa donde vivía solo. Una vez ahí tomó la piedra que tenía el poder de revivir a los muertos y la hizo girar 3 veces en la mano. Para su asombro y placer vio aparecer ante él la figura de una muchacha con quien se había casado si ella no hubiera muerto prematuramente. Pero la muchacha estaba triste y distante, separada de él por una especie de velo. Pese a que había regresado al mundo de los mortales, no pertenecía a él, y por eso sufría. Al fin, el hombre enloqueció a causa de su desesperada nostalgia y se suicidó para reunirse de una vez por todas con su amada. Y así fue como la muerte se llevó al hermano de mediano. Después buscó al hermano menor durante años, pero nunca logró encontrarlo. Cuando éste tuvo la edad muy avanzada, se quitó por fin la capa invisible y se la regaló a su hijo, y entonces recibió a la muerte como si fuera una vieja amiga, y se marchó con ella de buen grado. Y así como iguales, ambos se alejaron de la vida. Hermione cerró el libro, pero Xenophilus tardó un momento en reparar en que la muchacha había terminado de leer. Entonces desvió la mirada a la ventana y dijo: bueno, ya la saben. Perdón, preguntó Hermione confusa. Esas son las reliquias de la muerte, explicó a continuación. Tomó una pluma de una mesa abarrotada de cachivaches, sacó un trozo de pergamino de entre los libros y las enumeró. La varita de Sauco, y trazó la línea vertical en el pergamino. La piedra de la resurrección, y dibujó un círculo encima de la línea, y la capa invisible, y al trazarla encerró la línea y el círculo en un triángulo componiendo el símbolo que tanto le intrigaba a Hermione. Las tres juntas son las reliquias de la muerte. Pero en la fábula no se menciona esa expresión, observó Hermione. No, por supuesto que no, admitió Xenophilus con una petulancia exasperante. La fábula de los tres magos es un cuento infantil, narrado para divertir más que para instruir. Sin embargo, los que entendemos de semejantes materias sabemos que ese antiguo relato se refiere a tres objetos o reliquias que, si se unen, convertirán a su propietario en el Señor de la Muerte. Se quedaron en silencio y Xenophilus echó un vistazo por la ventana. El sol estaba declinando. Luna ya no tardará, debe de tener suficientes plimps, musitó. Cuando dice Señor de la Muerte, terció Ron. Señor o conquistador o dominador. Xenophilus agitó una mano con la displicencia. Puedes usar el término que prefieras. Pero entonces, quiere decir, comentó Hermione muy despacio, y Harry captó que intentaba borrar con su voz todo rastro de escepticismo. ¿Que usted cree que en estos objetos esas reliquias existen de verdad? Pues claro. Pero, señor Lockwood, Harry notó que su amiga estaba en un tris de perder otra vez el control. ¿Cómo puede usted creer? Luna me ha hablado mucho de ti, jovencita, le interrumpió el mago.
Tengo entendido que no eres poco inteligente, pero sí extremadamente limitada e intolerante y cerrada. Quizás debería probarse probarte este sombrero, Hermione. Intervino Ron, señalando el ridículo tocado y tembló un poco de la voz porque contenía la risa. Señor Lovegood, se insistió ella, todos sabemos que existen las capas invisibles, son poco comunes, pero existen. Sin embargo, ah, pero la tercera reliquia es una capa invisible verdadera, señorita Granger. Es decir, no es la capa de viaje a la que se le ha hecho un encantamiento desilusionador o un maleficio deslumbrador, ni, se ha, ni ha sido tejida con pelo de demiguise, aunque al principio lo ocultan, pero con el paso del tiempo acaban volviéndose opacas, sino que estamos hablando de una capa que de verdad convierte en invisible a quien la lleva y que dura eternamente, proporcionada a una ocultación constante e impenetrable, sin importar los hechizos que puedan hacerle. ¿Cuántas capas como esa ha visto usted en toda su vida, señorita Granger? Hermione despegó los labios para contestar, pero volvió a cerrarlos. Parecía más desconcertada que antes. Los tres amigos intercambiaban miradas y Harry advirtió que todos estaban pensando lo mismo. Resultaba que, en aquel preciso momento en la habitación donde se hallaba una capa como la que Xenophilus acababa de describir. Exacto, dijo Xenophilus, como si hubiera ganado la discusión con argumentos razonados. Ninguno de ustedes ha visto nunca una semejante cosa. El propietario de una capa así sería inconmensurablemente rico, ¿no creen? Y volvió a atisbar por la ventana. El cielo ya se había teñido de una débil tonalidad rosa. Está bien, dijo Hermione desconcertada. Supongamos que esa capa existió. ¿Qué me dice de la piedra, señor Lovegood? Eso que usted llama piedra de resurrección. ¿Qué inconveniente le ves? No sé, ¿cómo va a ser real? Pues demuéstrame que no lo es, replicó Xenophilus. Pero, perdone, pero es que eso es completamente ridículo, explotó Hermione indignada. ¿Cómo voy a demostrar que no existe? ¿Pretende que examine todos los guajiros del planeta y lo compruebe? Con ese enfoque usted también podría afirmar que cualquier cosa es real basándose únicamente en que nadie ha demostrado lo contrario. Claro que podría, exclamó Xenophilus. Me alegra comprobar que empieza a abrir un poco su mente, señorita. Entonces, terció Harry antes de que Hermione contestara. ¿Usted cree que la varita de Sauco existe también? Hay innumerables pruebas de ellos, explicó Xenophilus. La varita de Sauco es la reliquia que se puede localizar con mayor facilidad por la manera en que cambia de manos. ¿Qué manera es esa? Se interesó Harry. Pues verás, consiste en que el poseedor de su varita, para ser un verdadero amo, debe arrebatársela a su anterior propietario. Supongo que han oído hablar de cómo la varita llegó a manos de Elberg el Atroz, después de que asesinara a Emeric el Malo, ¿no? O de cómo Godelot murió en el sótano de su propia casa después de que su hijo Harroward lo despojara de la varita, o el espantoso Loxias que se la quitó a Barnabas Derville tras matarlo. El rastro de sangre de la varita de Sauco recorre las páginas de la historia de la magia. Harry echó una ojeada a Hermione, que observaba con ceño a Xenophilus, pero no lo contradijo. ¿Y dónde cree que está es la varita de Sauco ahora? Inquirió Ron. Si yo lo supiera, respondió Xenophilus, retejando vagar la mirada hacia el exterior. ¿Alguien sabe dónde se halla oculta? ¿Alguien sabe dónde se halla oculta? El rastro se pierde con Arcus y Livius, pero ¿quién se atreve a afirmar cuál de los dos derrotó realmente a Loxias y quién se quedó la varita? Es más, ¿cómo sabremos quién los derrotó a ellos? Es una lástima, pero la historia no revela esa información. Guardaron silencio hasta que Hermione preguntó con frialdad. Dígame, señor Lovegood, ¿tiene la familia Peverell algo que ver con las reliquias de la muerte? Xenophilus se mostró sorprendido y algo que Harry no logró identificar lo rebulló en la memoria. Peverell. Había oído ese nombre antes. Vaya, vaya, me habías engañado, jovencita, exclamó Xenophilus. Se sentó mucho más erguido en la butaca y miró a Hermione con los ojos desorbitados. Creía que no conocías la búsqueda de las reliquias. Muchos de nosotros
Los buscadores creemos que los Peverell tienen muchísimo que ver con ellas. ¿Quiénes son los Peverell? Quiso saber Ron. Era el apellido grabado en la tumba donde aparecía ese símbolo en Godric Hollow, explicó Hermione sin dejar de observar Xenophilus. Constaba de el nombre de Ignotus Peverell. Exacto, dijo Xenophilus levantando un dedo con pedantería. El símbolo de las reliquias de la muerte en la tumba de Ignotus es la prueba concluyente. ¿De qué? Preguntó Ron. Pues de que los tres hermanos de la fábula eran en realidad los tres hermanos Peverell, Antioch, Cadmus e Ignotus, y que de ellos fueron los primeros poseedores de las reliquias. Tras echar un enésimo vistazo por la ventana, se puso en pie, recogió la bandeja y se encaminó hacia la escalera de caracol. «Se quedarán a cenar, ¿verdad?», preguntó mientras bajaba al piso inferior. «Todo el mundo nos pide nuestra receta de sopa de plimpis de agua dulce». «Seguramente para enseñarla al departamento de toxicología de San Mungo», murmuró Ron entre dientes. Harry esperó hasta que oyeron al mago trajinando en la cocina y después le preguntó a Hermione. «¿Qué opinas?» «Ay, Harry», repuso ella conscientemente, «no son más que estupideces. Ese no puede ser el verdadero significado del símbolo. Debe ser la estrambótica interpretación del señor Lovegood. ¡Qué pérdida de tiempo! Sí, no olvidemos que el padre de Luna fue el primero en hablar de la existencia de los Snorlax de cuernos arrugados», apuntó Ron. «¿Tú tampoco te lo crees?», le preguntó Harry. «¿Qué va?», repuso Ron. «Esa fábula no es más que un cuento aleccionado para niños, como si les aconsejaran: no se metan en líos, no empiezan a pelear y no osmen donde no los llaman. Manténganse al margen y ocúpense de sus asuntos y todo les saldrá bien. Y ahora que lo pienso», añadió, «quizás esa historia es la responsable de que la gente crea que las varitas de Sauco traen mala suerte». «¿A qué te refieres?» «Será una superstición como otra cualquiera, ¿no? Mi madre conoce un montón de refranes al respecto. Brujas de mayo, novias de moguls. Embrujado al atardecer, desembrujado a medianoche. Varita de Sauco, mala sombra y poco truco». «Seguro que los han oído alguna vez». «Harry y yo no nos hemos creado con moguls», le recordó Hermione. «A nosotros nos explicaron otras supersticiones». De la cocina ascendía un olor acre y la chica dio un hondo suspiro. Lo único bueno de la exasperación que le producía Xenophilus era que por lo visto se había olvidado de que estaba enojada con Ron. «Me parece que tienes razón», le dijo. «Y esa historia no es más que un cuento con moraleja. Es evidente cuál es el mejor regalo y, por lo tanto, cuál elegiríamos todos». Los tres hablaron al mismo tiempo. Hermione dijo la capa, Ron la varita y Harry la piedra. Se miraron entre sorprendidos y divertidos. «Sí, claro, tal vez parezca que la capa sea mejor que el mejor regalo», dijo Ron. «Pero si tuvieras la varita no necesitarías volverte invisible. Una varita invencible, Hermione. ¿No te das cuenta?» «Nosotros ya tenemos una capa invisible», observó Harry. «Y nos ha ayudado mucho, por si no te habías fijado», dijo Hermione. «Mientras que la varita siempre te causaría problemas. Solo te metería en algún lío si alardeas de ella», argumentó Ron. «O si fueras lo bastante imbécil para ir por ahí bailando y exhibiéndola y cantando. Tengo una varita invencible. Ven a comprobarlo si te atreves, pero si eres discreto». «Muy bien, pero ¿tú podrías hacerlo?», replicó Hermione con escepticismo. «Mira, lo único cierto es que nos han dicho Lovegood es que desde tiempos inmemorables siempre han circulado historias sobre varitas muy poderosas». «¿Ah, sí?». Hermione estaba exasperada y su expresión resultaba tan familiar que Harry y Ron, aliviados, se sonrieron mutuamente. «Vean, aparecen bajo diferentes nombres a través de los siglos, como por ejemplo la vara letal, la varita del destino, generalmente en manos de algún mago tenebroso que alardea de ellas. El profesor Vince mencionó algunas, pero son tonterías. Las varitas mágicas solo son poderosas si lo son los magos que las utilizan, pero a algunos les gusta jactarse de que la suya es más grande y es mejor».
Vamos a ver. ¿Quién te asegura que esas varitas, la letal y la del destino, no son la misma? Que surge, que surge a lo largo de los años con nombres diferentes, preguntó Harry. ¿Acaso insinúas que todas podrían ser la varita de Sauco, es decir, la que confeccionó la muerte? Inquirió Ron. Harry rió porque al fin y al cabo esa extraña idea de que se le había ocurrido era absurda. Entonces recordó que su varita, aunque actuara como la noche en que Voldemort lo persiguió por el cielo, no estaba hecha de Sauco, sino de acebo, y la había confeccionado Ollivander. Además, si fuera invencible, ¿cómo es que se habría roto? ¿Y tú, Harry, por qué escogerías la piedra? Le preguntó Ron. Porque si fuera cierto que con ella se revive a los muertos, podríamos recuperar a Sirius, Ojo Loco, Dumbledore e incluso a mis padres. Ron y Hermione nos sonrieron. Pero según Beryl el bardo, ellos no querrían volver, ¿verdad? Añadió rememorando la fábula que acababan de escuchar. No creo que haya muchas historias más sobre una piedra que puede devolver la vida a los muertos, ¿no? Le preguntó Hermione. No, contestó ella con tristeza. Imagino que solo alguien como el señor Lovegood podría engañarse para creer algo así. Seguramente Beryl sacó la idea de la piedra filosofal, ya sabes. En lugar de una piedra que te hace inmortal, se trataría de una piedra capaz de resucitarte. El olor proveniente de la cocina era cada vez más intenso. Olía como a calzoncillos chasmuscados. Harry se preguntó si sería capaz de comer lo suficiente de lo que estaban cocinando Xenófilos para no herir sus sentimientos. ¿Pero qué me dicen de la capa? Comentó Ron pensativo. ¿No se dan cuenta de que Lovegood tiene razón? Yo estoy tan acostumbrado a la capa de Harry y a lo buena que es, que nunca me había detenido a considerarlo. Jamás había oído hablar de una capa como la suya. Es infalible. Nunca nos han descubierto cuando la llevamos puesta. Claro que no, porque cuando nos tapamos con ella somos invisibles, repuso Hermione. Pero todo lo que ha dicho Lovegood sobre las otras capas, y no es precisamente que te vendan 10 por un not. Es cierto, no se me había ocurrido, pero he oído hablar de capas que pierden sus encantamientos al envejecer, o que se desgarran cuando se les hace un embrujo, y por eso tienen agujeros. En cambio, la de Harry ya la tenía su padre, de modo que no es exactamente nueva, ¿no? Pero en cambio, es perfecta. Sí, Ron, de acuerdo, pero la piedra. Mientras discutían en susurros, Harry paseaba por la habitación sin hacerles mucho caso. Al llegar a la escalera de caracol, miró distraídamente hacia el piso de arriba y algo le llamó la atención. Su propia cara lo miraba desde el techo. Tras un momento de confusión, comprendió lo que había en la situación. De arriba no era un espejo, sino más una pintura. Sintió curiosidad y se dispuso a subir. ¿Qué haces, Harry? ¿No deberías curiosear aprovechando que el señor Lovegood no está? Pero él ya había llegado al piso de arriba. Luna había decorado el techo de su dormitorio con 5 caras hermosamente pintadas, las de Harry, Ron, Hermione, Ginny y Neville. Los rostros no se movían como los retratos de Hogwarts, pero aún así había cierta magia en ellos, y a Harry le pareció una que inspiraban. Una especie de finas cadenas doradas zigzagueaban entre las imágenes uniéndolas. Las examinó con más detenimiento y se dio cuenta de que las cadenas eran en realidad una palabra repetida miles de veces con tinta dorada. Amigos, amigos, amigos. Harry sintió un arrebato de afecto hacia Luna y escudriñó la estancia junto a la cama había un gran retrato de Luna cuando ella era pequeña. Abrazaba a, un- a una mujer que se parecía mucho. Harry nunca la había visto tan arreglada como en esa imagen. No obstante, la fotografía estaba cubierta de polvo y eso lo sorprendió. Continuó revisándolo todo. Notaba algo raro. También la alfombra azul claro tenía una capa de polvo. No había ropa en el closet cuyas puertas se hallaban entreabiertas. La cama estaba demasiado hecha como si nadie hubiera dormido en ella desde hacía semanas, y en la ventana más cercana una telaraña se destacaba contra un cielo color sangre. ¿Qué pasa, Harry? Preguntó Hermione cuando el chico bajó a la sala, pero en ese momento Xenófilos llegó de la cocina con una bandeja llena de tazones. Señor Lovegood, dijo Harry, ¿dónde está Luna? ¿Cómo dices? ¿Dónde está Luna? Xenófilos se detuvo en el último escalón. Sí, ya lo dije, está en el puente del fondo, pescando plimpis.
Entonces, ¿por qué solo ha traído comida para nosotros, 4? Xenófilos intentó decir algo, pero no lo logró. Lo único que se oía era el incesante resoplido de la prensa y el débil repiqueteo de la bandeja del mago que sujetaba con las manos temblorosas. Creo que hace semanas que Luna no está aquí, espetó Harry. No tiene la ropa en el closet ni ha dormido en su cama. ¿Dónde está? ¿Y por qué usted no cesa de mirar por la ventana? El mago soltó la bandeja, y los tazones se hicieron añicos contra el suelo. Los 3 jóvenes empuñaron sus varitas antes de que Xenófilos lograra meterse la mano en el bolsillo. En ese instante, la prensa soltó un fuerte resoplido y debajo del mantel que la cubría empezó a escupir un ejemplar tras otro de El Quisquilloso. Al cabo de un rato dejó de hacer un ruido. Hermione se agachó y sin dejar de apuntar a Lockwood con la varita tomó un ejemplar. Mira esto, Harry. El muchacho se aproximó a ella tan rápido como se lo permitió el revoltijo que había en la habitación. En la portada de El Quisquilloso había una fotografía suya bajo el título Indeseable número 1 y la cifra de la recompensa. Veo que el quisquilloso ha cambiado de enfoque, rezongó Harry con frialdad mientras trataba de atar cabos. ¿Por qué salió al jardín, señor Lockwood? ¿Para enviar una lechuza al ministerio? Xenófilo se pasó la lengua por los labios y susurró. Se llevaron a mi luna a causa de las cosas que yo escribía. Se llevaron a mi luna y no sé dónde está ni qué le han hecho, pero quizás me la devuelvan si yo... Se les entregas a Harry, ¿verdad? Dijo Hermione. Ni hablar, le espetó Ron. Apártense, nos largamos. Xenófilos parecía haber envejecido de golpe y esbozaba una sonrisa horripilante. Llegarán en cualquier momento. Tengo que salvar a Luna. No puedo perderla. No se vayan. Se plantó delante de la escalera con ambos brazos extendidos y de repente Harry visualizó a su madre haciendo lo mismo delante de la cuna cuando él era un bebé. No nos obligue a hacerle daño, le advirtió. Apártese de nuestro camino, señor Lockwood. Harry, mira, gritó Hermione. Unas figuras montadas en escobas pasaron volando por delante de la ventana. Los 3 chicos se quedaron mirándolas y Xenófilos aprovechó la ocasión para sacar su varita mágica. Harry se dio cuenta justo a tiempo y se lanzó hacia un lado, empujando a Ron y Hermione. El hechizo aturdidor del mago cruzó la estancia y fue a dar contra el cuerno de Erumpent. Se produjo una gran explosión descomunal y la onda expansiva destrozó la habitación. Volaron trozos de madera, papeles y cascotes en todas direcciones, y se formó una densa nube de polvo blanco. Harry salió despedido por el suelo, no paraba de caerle de escombros encima, y se cubrió la cabeza con los brazos. Oyó el chillido de Hermione y el bramido de Ron, y una serie de escalofriantes ruidos metálicos que le indicaron que Xenófilos había caído de espaldas por la escalera de caracol. Semienterrado bajo los escombros, Harry intentó levantarse, pero había tanto polvo que apenas podía respirar y ver nada. La mitad del techo se había derrumbado, y un extremo de la cama de Luna colgaba por el boquete. El busto de Rowena Ravenclaw yacía junto a él, y con media cara destrozada, fragmentos de pergamino flotaban por la habitación y la prensa se había volcado, bloqueando la escalera que conducía a la cocina. Entonces una figura blanquecina se movió a su lado. Era Hermione que, cubierta de polvo como una estatua, se llevó un dedo a los labios. La puerta del piso de abajo se abrió bruscamente. ¿No te dije que no habría necesidad de correr tanto, Travers? Espetó una voz áspera. ¿No te dije que chiflando solo estaba delirando como siempre? Se oyó un fuerte golpe y un grito de dolor de Xenófilos. No, no, arriba, Potter. Ya te advertí la semana pasada, Lowood, que no volveríamos a menos que tuvieras información fehaciente. ¿Recuerdas lo que pasó cuando intentaste cambiarnos a tu hija por ese ridículo sombrero? ¿Y la semana anterior? Otro golpe y otro chirrido. Cuando creíste que te la devolveríamos, si nos ofrecías prueba de la existencia de los Snorkax. Golpe de cabeza, golpe, arrugada. No, no, se lo suplico, gimoteó Xenófilos. Potter está aquí, se los aseguro, en serio. Y ahora resulta que nos hace venir aquí con la intención de tirarnos la casa encima, bramó el mortífago y se oyó una lluvia de golpes y gritos de dolor de Xenófilos.
Esto está a punto de derrumbarse, Selwyn, dijo otra voz que resonó por la destrozada escalera. Los peldaños están obstruidos. ¿Intentamos despejarla? Podría derrumbarse todo. Embustero asqueroso, le espetó Selwyn. Tú no has visto a Potter en tu vida. Querrás atraernos aquí para matarnos, ¿eh? ¿Y crees que así recuperarías a tu hija? Se lo juro, Potter está arriba. Homem Revelio, exclamó la voz al pie de la escalera. Hermione dio un grito ahogado y Harry tuvo la extraña sensación de que algo descendía sobre él, cubriéndolo con su sombra. Allá arriba hay alguien, Selwyn, dijo de pronto otro mortífago. Es Potter, se lo aseguro, es él, sollozaba Xenófilos. Por favor, devuélvanme a mi luna. Solo les pido que me devuelvan a mi luna. Si subes por la escalera y me traes a Harry Potter, te devolveremos a tu hija, Lockwood, dijo Selwyn. Pero si es una jugarreta, si nos has mentido, si tienes a alguien esperando allá arriba para tendernos una emboscada, no sé si podremos conservar un trocito de tu hija para que lo encuentres y entierres. Xenófilos exhaló un gemido de pánico y desesperación. Luego se oyeron correteos y restregones. Xenófilos intentaba abrirse paso entre los cascotes que bloqueaban la escalera. Vamos, susurró Harry. Tenemos que salir por aquí. El muchacho empezó a desenterrarse protegido por el ruido de que Xenófilos hacía en la escalera. Como Ron era el que más sepultado estaba, los otros dos treparon con sigilo por la montaña de escombros hasta donde se encontraba su amigo, e intentaron retirar la pesada cómoda que tenía encima. Xenófilos estaba cada vez más cerca, pero Hermione consiguió liberar a Ron utilizando el encantamiento planeador. Bien, susurró la chica, todavía cubierta de polvo blanco, y en ese momento la destrozada prensa que bloqueaba la parte superior de la escalera se tambaleó. Xenófilos estaba a solo unos pasos de ellos. ¿Confías en mí, Harry? El muchacho asintió. De acuerdo. Pues dame la capa invisible. Póntela, Ron. ¿Yo? Pero... Harry. Por favor, Ron. Harry. Sujétate fuerte de la mano y tú, Ron, agárrate de mi hombro. Harry le tendió la mano izquierda mientras Ron desaparecía bajo la capa invisible. La prensa empezó a vibrar. Xenófilos intentaba levantar mediante un encantamiento planeador. Harry no entendía qué esperaba Hermione. Sujétense bien, musitó ella. Sujétense bien, ya falta poco. El pálido rostro de Lovegood apareció por encima del aparador. ¡Obliviante! Gritó Hermione apuntando la varita a la cara de Xenófilos y de inmediato al suelo que tenían bajo los pies. ¡De primo! Se abrió un boquete en el suelo y los tres chicos cayeron a plomo. Harry, que se sujetaba de la mano de Hermione con todas sus fuerzas, oyó un grito en el piso de abajo y vio a dos hombres que intentaban apartarse de la lluvia de cascotes y muebles rotos que les caía encima. El estruendo de la casa al desmoronarse resonó brutalmente, y Hermione giró sobre sí misma en el aire, tirando una vez más de Harry hacia la oscuridad. Fin del capítulo 21. Bueno, gente, pues este capítulo estuvo un poco corto. Prácticamente nos enteramos de la fábula de las reliquias de la muerte. Ya veremos si todo lo que revisaron esta vez es verdad. También creo que la manera en que se manejó el señor Lowood no era la correcta. Debió haber avisado y a ver si podían hacer algo más. Incluso hasta tal vez recuperar el equipo a Luna, pero ya veremos qué es lo que sucede. Sin más que decir, les agradezco que estén en la lectura y nos vemos el día de mañana para continuar con un capítulo más. Que tengan excelente noche. Bye.